si nada de lo que ves a tu alrededor es, en el fondo, lo que parece ser? La silla en la que estás sentado, la pantalla que tienes frente a ti, incluso tu propio cuerpo. ¿Y si detrás de cada una de esas formas físicas existiera algo invisible, algo que ninguna herramienta científica ha logrado capturar del todo, pero que filósofos, místicos y sabios de prácticamente todas las culturas y todas las épocas han intuido, cada uno a su manera, durante miles de años? Suena a ciencia ficción. Pero esta idea, lejos de ser una ocurrencia moderna, es una de las afirmaciones más antiguas y persistentes de toda la historia del pensamiento humano. Aparece, con distintos nombres, en el hinduismo, en el budismo, en la filosofía griega, en las corrientes esotéricas de Occidente. Y se resume en una frase sorprendentemente simple de enunciar, aunque profundamente difícil de comprender en toda su magnitud: la realidad, en su naturaleza más fundamental, sería de carácter mental. No física. No material. Mental. Lo que llamamos el mundo físico sería, según esta perspectiva, la expresión visible de algo invisible, una mente, una conciencia, un principio ordenador que sostiene y da forma a todo lo que existe. Hoy quiero llevarte a explorar esta idea con calma y profundidad, sin prisa, dedicando el tiempo necesario para que puedas realmente sentarte con cada una de sus implicaciones. Vamos a hablar de dónde viene esta idea, qué significa realmente decir que todo es mente, cómo se relaciona con lo que la ciencia moderna ha empezado a descubrir sobre la naturaleza de la realidad, y sobre todo, qué significa todo esto para tu vida cotidiana, más allá de la especulación filosófica abstracta. Quiero ser honesto contigo desde el principio: esto no es un hecho científicamente comprobado ni una verdad que deba aceptarse como dogma. Es, más bien, una de las preguntas más antiguas y persistentes de la humanidad, presentada aquí como una invitación a la reflexión, no como una certeza cerrada. Te invito a escuchar con mente abierta, pero también con tu propio criterio despierto, contrastando cada idea con tu propia experiencia de vida. Porque, si hay algo de verdad en todo esto, entenderlo podría cambiar por completo la forma en que te relacionas con tu propia mente a partir de hoy. Antes de continuar, quiero darte la bienvenida a Minutos para el Alma. Un lugar donde, por unos minutos, dejamos de correr para volver a encontrarnos con nosotros mismos. Si estas reflexiones resuenan contigo, te invito a suscribirte y a acompañarnos en este viaje. Ahora, continuemos. Capítulo 1. ¿Qué significa realmente todo es mente? La afirmación de que todo es mente no significa, como a veces se interpreta de forma superficial, que el mundo físico no exista o que sea simplemente una fantasía sin consecuencias. Significa algo más matizado, que la sustancia última de la realidad, aquello de lo que todo está hecho en su nivel más profundo, no sería materia en el sentido tradicional, sino algo de naturaleza mental o consciente, y que el mundo físico que percibimos sería la manifestación, la expresión visible, de esa realidad mental subyacente. Para entender esto con más claridad, es útil observar algo que ya sabemos con certeza sobre nuestra propia experiencia cotidiana: todo objeto que existe en el mundo construido por el ser humano, cada edificio, cada herramienta, cada obra de arte, existió primero como una idea, como una imagen mental, antes de tomar forma física. El arquitecto imagina el edificio antes de que exista un solo ladrillo colocado. El escultor visualiza la forma dentro del bloque de piedra antes de dar el primer golpe de cincel. En este sentido limitado pero real, ya sabemos que la mente tiene la capacidad de originar formas que después toman existencia física. La pregunta que esta antigua filosofía se atreve a hacer es mucho más radical: ¿y si este mismo principio, que observamos claramente en la creación humana, opera también a una escala mucho mayor, como el principio fundamental detrás de la existencia del universo entero? ¿Y si el universo físico que habitamos es, de alguna manera, la expresión de una mente o conciencia infinitamente más vasta que la nuestra, de la misma forma en que un edificio es la expresión de la mente de su arquitecto? No se trata de una pregunta que se pueda responder de manera definitiva y comprobable con los instrumentos actuales de la ciencia.
Pero sí es una pregunta que ha acompañado a la humanidad durante milenios y que vale la pena explorar con seriedad, no como una curiosidad esotérica aislada, sino como una de las preguntas más profundas que podemos hacernos sobre la naturaleza de nuestra propia existencia. Capítulo 2. La paradoja de lo real y lo ilusorio. Una de las ideas más difíciles de sostener dentro de esta forma de pensar el universo es lo que podríamos llamar la paradoja de lo real y lo ilusorio. Si, en su nivel más profundo, la realidad física es la expresión de algo mental, ¿significa esto que el mundo que experimentamos es simplemente una ilusión sin importancia, algo que podemos ignorar o tratar con indiferencia? La respuesta que ofrece esta tradición filosófica es más sutil de lo que parece a primera vista, y vale la pena detenerse en ella con cuidado. Desde la perspectiva de una conciencia infinita, capaz de abarcar la totalidad de la existencia, el universo físico, con todo su tiempo, su cambio constante y su aparente solidez, podría considerarse relativamente efímero, como un sueño dentro de una mente mucho más vasta. Pero desde la perspectiva de los seres que habitamos ese universo, sujetos a sus leyes, a su tiempo, a sus consecuencias, el mundo físico es completamente real y merece ser tratado con toda seriedad. Esta doble perspectiva no es una contradicción, sino más bien una invitación a sostener dos verdades aparentemente opuestas al mismo tiempo, sin que ninguna anule a la otra. Puedes reconocer que existe una dimensión de la realidad más profunda y menos tangible que la superficie física de las cosas, y al mismo tiempo, actuar en tu vida cotidiana con toda la seriedad y responsabilidad que el mundo físico exige, pagar tus cuentas, cuidar tu salud, sostener tus relaciones con atención y cariño. Ignorar esta segunda parte, tratando la vida física como si no importara porque en el fondo todo es una ilusión, es, según esta misma tradición, un error tan grave como negar por completo la existencia de una dimensión más profunda de la realidad. Capítulo 3. La historia de Elena. Elena era escritora, y llevaba años trabajando en una novela que sentía profundamente personal. Durante el proceso de escritura, algo curioso empezó a ocurrirle, algo que describió después como una de las experiencias más extrañas y a la vez reveladoras de su vida creativa. Sus personajes, que originalmente había diseñado siguiendo un plan cuidadosamente estructurado, empezaron, en cierto punto de la escritura, a tomar vida propia. Tomaban decisiones dentro de la historia que ella no había planeado. Decían cosas que la sorprendían incluso a ella misma, como si no los estuviera controlando por completo, sino más bien acompañando su desarrollo. Cuando compartió esta experiencia con un grupo de escritores, descubrió que no era la única que la había vivido. Casi todos, en algún momento de su proceso creativo, habían sentido algo similar, la sensación de que sus personajes, aunque completamente originados en su propia mente, adquirían una especie de existencia independiente dentro de la historia, una lógica interna propia que el autor debía respetar, casi como si esos personajes existieran, de alguna manera, dentro de la mente de su creador, sin ser completamente idénticos a ella. Elena empezó a reflexionar sobre esta experiencia desde una perspectiva más amplia. Sus personajes existían enteramente dentro de su mente, no tenían ninguna existencia física independiente de ella. Y sin embargo, tenían su propia coherencia interna, su propia voz, su propia manera de reaccionar ante las situaciones de la trama, distinta en cada caso a la de Elena misma. En cierto sentido, ella estaba presente en cada uno de sus personajes, les había dado vida, voz y motivación. Pero ninguno de ellos era, de manera literal, idéntico a ella. Elena, la autora, no era Marta, ni Ricardo, ni ningún otro personaje de su historia. Pero sin la presencia creativa de Elena, ninguno de esos personajes hubiera existido en absoluto. Esta experiencia, aparentemente pequeña y personal, le ofreció a Elena una manera intuitiva y muy concreta de entender una idea que antes le parecía completamente abstracta. La relación entre un creador y su creación puede ser, al mismo tiempo, de profunda cercanía e inmanencia, y de clara distinción. El creador está presente en lo creado, sin ser idéntico a ello. Capítulo 4. Una idea que atraviesa culturas y siglos.
Antes de seguir profundizando, vale la pena detenerse en algo que resulta bastante revelador, esta idea de que la realidad tiene, en su fondo, una naturaleza mental o consciente, no pertenece exclusivamente a una sola tradición cultural o histórica. Aparece, con formulaciones distintas pero con un núcleo sorprendentemente similar, en tradiciones filosóficas y espirituales de prácticamente todos los rincones del mundo. En ciertas escuelas filosóficas de la India se ha explorado durante milenios la idea de que la realidad material, tal como la percibimos con los sentidos, sería una manifestación limitada de una conciencia mucho más vasta y fundamental. En la filosofía griega antigua, distintos pensadores especularon sobre la existencia de un principio ordenador, una especie de inteligencia o razón universal que subyacería a todo el cosmos observable. En diversas tradiciones místicas, tanto de Oriente como de Occidente, se ha repetido, con distintos nombres y matices, la intuición de que existe una realidad más profunda detrás de las apariencias físicas. Este hecho, el de que ideas tan similares hayan surgido de manera relativamente independiente en culturas separadas por océanos y siglos de distancia, sin ningún contacto directo entre ellas durante gran parte de la historia humana, resulta filosóficamente interesante por derecho propio. No prueba, por sí solo, que la idea sea objetivamente cierta, pero sí sugiere que estamos ante una de esas preguntas verdaderamente universales de la experiencia humana, una intuición que distintas culturas, observando la existencia desde ángulos completamente diferentes, han encontrado razones propias para sostener, cada una a su manera y con su propio lenguaje particular. Capítulo 5. Presente en todo, sin ser idéntico a todo. La experiencia de Helena con sus personajes de ficción ofrece una analogía útil, aunque necesariamente limitada, para acercarse a una de las ideas más profundas de esta tradición filosófica, la noción de que aquello que sostiene la existencia del universo estaría presente en cada parte de él, sin que cada parte individual sea, por sí misma, idéntica a la totalidad. Esta distinción, sutil pero importante, permite evitar dos errores opuestos. El primer error sería pensar que el universo físico está completamente separado y desconectado de cualquier dimensión más profunda de la realidad, como si fuera una máquina inerte sin ninguna conexión con algo mayor. El segundo error, igualmente problemático, sería concluir que, dado que cada parte de la existencia contendría en sí misma un reflejo de esa realidad más profunda, cada individuo podría entonces proclamarse, de manera literal y absoluta, idéntico a la totalidad de esa fuente última de existencia. Volviendo a la analogía de Helena, cada uno de sus personajes podía sentir, dentro de la lógica de la historia, que llevaba consigo algo de la creatividad y la voz de su autora. Pero ninguno de esos personajes, por más vivo que se sintiera dentro de la trama, podría razonablemente afirmar ser Helena misma en su totalidad. De manera similar, esta tradición sugiere que cada ser, cada elemento del universo, podría llevar consigo una chispa o reflejo de aquello que sostiene toda la existencia, sin que eso signifique que cada individuo sea, de manera literal y completa, idéntico a esa fuente infinita. Esta distinción tiene consecuencias prácticas importantes. Por un lado, invita a reconocer una dignidad y una conexión profunda en cada forma de existencia, incluyendo la tuya propia. No estás separado ni desconectado de algo más grande, sino que formas parte activa de ello. Por otro lado, invita a la humildad. Reconocer esa conexión no es lo mismo que asumir un conocimiento o poder absoluto sobre la totalidad de la existencia, algo que estaría fuera del alcance de cualquier mente individual y finita. Capítulo 6. La historia de Ricardo. Ricardo atravesó, durante un periodo de su vida, una etapa de intensa exploración espiritual después de una crisis personal significativa. Leyó extensamente sobre distintas tradiciones filosóficas y espirituales, y en algún momento de ese proceso, empezó a sentir una convicción cada vez más fuerte de que había alcanzado una comprensión superior de la realidad, muy por encima de las personas que lo rodeaban. Empezó a sentir que sus propios pensamientos y deseos tenían, de alguna manera, una autoridad especial sobre la realidad que lo rodeaba,
casi como si su voluntad personal debiera imponerse naturalmente sobre las circunstancias externas y sobre las personas con las que interactuaba. Esta convicción, aunque nacida de una búsqueda genuina de sentido, empezó a generar consecuencias problemáticas en su vida. Se volvió menos tolerante con las opiniones de otros, convencido de que su propia perspectiva era, en cierto sentido, más elevada o consciente que la de quienes lo rodeaban. Empezó a ignorar límites y consideraciones prácticas de la vida cotidiana, bajo la creencia de que su conexión con una realidad más profunda lo eximía de las reglas ordinarias que aplicaban a los demás. Un amigo cercano, con quien mantenía una relación de confianza desde hacía años, le hizo una observación que Ricardo recuerda como un punto de inflexión importante. Empezaste esta búsqueda para conectar más profundamente con la vida y con los demás, y ahora parece que te estás separando de ambas cosas. Esa observación lo obligó a detenerse y revisar con honestidad el camino que había tomado. Se dio cuenta de que había confundido una idea filosófica profunda, la posibilidad de una conexión real entre su propia conciencia y algo más vasto, con una conclusión mucho más simplista y, en el fondo, egocéntrica. La creencia de que su voluntad individual equivalía, de manera directa, a la voluntad de esa realidad última, sin necesidad de someterse a ninguna disciplina, límite o consideración hacia los demás. Con el tiempo, Ricardo llegó a una comprensión más matizada. Reconocer una conexión profunda con algo más grande que uno mismo no elimina la necesidad de humildad, respeto hacia los demás, y reconocimiento de los propios límites como ser individual y finito. Al contrario, esa conexión, entendida correctamente, debería profundizar el respeto por cada forma de vida, precisamente porque cada una llevaría consigo, según esta misma filosofía, un reflejo de esa misma fuente compartida. Capítulo 7. Todo está en el todo, y el todo está en todo. Hay una formulación particularmente evocadora dentro de esta tradición de pensamiento que merece atención especial, la idea de que, así como cada parte de la existencia estaría contenida dentro de una totalidad mayor, esa totalidad mayor estaría, a su vez, presente dentro de cada una de sus partes, por pequeña que parezca. Esta idea, que a primera escucha puede sonar como un juego de palabras sin mucho contenido, en realidad apunta a algo bastante profundo sobre la naturaleza de la interconexión. Piensa en cómo funciona esto en un nivel mucho más simple y comprobable. Cada célula de tu cuerpo contiene, dentro de su núcleo, la información genética completa necesaria para, en teoría, reconstruir un organismo entero. La totalidad, en cierto sentido, está codificada dentro de cada parte individual, aunque cada célula específica cumpla, dentro del organismo completo, una función mucho más limitada y especializada. Llevando esta intuición a un nivel filosófico más amplio, esta tradición sugiere que algo similar ocurriría a escala universal. Cada ser, cada elemento de la existencia, aunque limitado y específico en su forma particular, llevaría dentro de sí un reflejo o una chispa de la totalidad de la que forma parte. Esto no significa que cada individuo posea, de manera consciente y accesible, todo el conocimiento y poder de esa totalidad infinita, de la misma forma en que una célula individual no controla conscientemente todo el organismo del que forma parte. Pero sí sugiere una interconexión profunda, una participación genuina en algo mucho más vasto que la existencia individual y aislada. Esta perspectiva invita a una manera distinta de relacionarte con tu propia existencia, no como un fragmento aislado y desconectado, flotando de manera arbitraria en un universo indiferente, sino como una expresión particular y única de algo mucho más amplio, conectada de manera profunda, aunque limitada en su percepción consciente, con la totalidad de la existencia. Capítulo 8. La historia de Camila. Camila trabajaba como bióloga marina y pasaba buena parte de su tiempo profesional estudiando los arrecifes de coral y sus complejos ecosistemas. Durante años, se había acercado a su trabajo desde una perspectiva puramente científica y técnica, sin mucho espacio para la reflexión filosófica o espiritual. Pero una experiencia particular, durante una inmersión de rutina, cambió su manera de relacionarse con su propio campo de estudio. Mientras observaba de cerca un arrecife especialmente saludable y diverso,
Camila tuvo una experiencia que después describió como una especie de percepción repentina de interconexión. Notó, con una claridad que rara vez había sentido antes, como cada organismo del arrecife, desde el coral mismo hasta los peces más pequeños, pasando por las algas y los microorganismos invisibles al ojo humano, formaba parte de un sistema tan interdependiente que resultaba prácticamente imposible pensar en cualquiera de esos elementos como una entidad completamente aislada y separada de las demás. Esa experiencia, aunque nacida de la observación científica directa, la llevó a explorar, por primera vez en su vida, ideas filosóficas sobre la interconexión de toda forma de existencia, algo que hasta entonces había considerado ajeno a su formación técnica. No abandonó su rigor científico ni su método de trabajo, pero empezó a sostener, junto a su conocimiento técnico, una apreciación mucho más profunda de la interdependencia radical de todo lo que estudiaba. Empezó a describir su trabajo, en conversaciones personales, no solamente como el estudio de organismos individuales, sino como el intento de comprender mejor un tejido de relaciones mucho más vasto, del cual ella misma, como observadora, también formaba parte de alguna manera, y no como una espectadora completamente externa y desconectada del sistema que estudiaba. Capítulo 9. La historia de Mauricio. Mauricio era escultor, y llevaba décadas trabajando principalmente con piedra y madera. Con el paso de los años, había desarrollado una manera muy particular de describir su propio proceso creativo, una manera que, según él mismo reconocía, sonaba extraña la primera vez que la compartía con alguien. Decía que no sentía que estuviera inventando las formas que esculpía, sino más bien descubriendo algo que, de alguna manera, ya estaba presente, en potencia, dentro del material con el que trabajaba. Cuando se le preguntaba a qué se refería exactamente con esto, Mauricio explicaba que, al observar un bloque de piedra o un tronco de madera antes de empezar a trabajar, no sentía que estuviera imponiendo una forma completamente ajena y arbitraria sobre un material neutro. Sentía, más bien, que estaba en una especie de diálogo con el material mismo, notando ciertas vetas, ciertas formas naturales, ciertas posibilidades que el material parecía sugerir, y que su trabajo como escultor consistía, en gran medida, en escuchar esas sugerencias y darles forma definitiva, más que en imponer una idea completamente preconcebida sin ninguna relación con la naturaleza específica de ese material particular. Esta manera de describir su proceso creativo, aunque nacida de la experiencia práctica de décadas de trabajo artesanal, resuena de manera interesante con las ideas que hemos estado explorando en este video. La posibilidad de que exista una especie de inteligencia o potencial ya presente en la materia misma, esperando, en cierto sentido, ser reconocida y expresada a través de la colaboración entre esa materia y una conciencia capaz de percibir sus posibilidades latentes. Mauricio no pretendía ofrecer una teoría filosófica formal con su experiencia, pero su manera intuitiva de relacionarse con su oficio ilustra, de forma concreta y personal, algunas de las ideas más abstractas que hemos discutido a lo largo de este recorrido. Capítulo 10. Lo que sugiere la ciencia moderna. Aunque esta filosofía tiene raíces que se remontan a tradiciones muy antiguas, resulta interesante notar que algunas áreas de la ciencia contemporánea han empezado a plantear preguntas que, sin utilizar el mismo lenguaje filosófico, tocan cuestiones sorprendentemente similares sobre la relación entre la conciencia y la realidad física. En el campo de la física cuántica, por ejemplo, ciertos experimentos han mostrado que el comportamiento de partículas subatómicas parece verse influido, de maneras que todavía generan intenso debate científico, por el hecho mismo de ser observadas. Este fenómeno, ampliamente estudiado aunque interpretado de formas distintas por la comunidad científica, ha llevado a algunos físicos a preguntarse, con toda seriedad académica, ¿qué papel podría jugar la conciencia del observador en la manifestación de la realidad física a nivel fundamental? Es importante aclarar que esta es un área de intenso debate y múltiples interpretaciones dentro de la propia física, y no una conclusión unánime ni cerrada. En el campo de la psicología, por otro lado, distintas corrientes han explorado durante décadas la idea de que la experiencia humana de la realidad no es un reflejo pasivo y objetivo del mundo externo,
sino una construcción activa, moldeada por las expectativas, creencias y experiencias previas de cada persona. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma circunstancia externa y experimentarla de maneras radicalmente distintas, dependiendo de los filtros mentales y emocionales a través de los cuales la procesan. Estas líneas de investigación, cada una desde su propio campo y con su propio rigor metodológico, no prueban de manera definitiva las ideas filosóficas que hemos estado explorando hoy. Pero sí sugieren que la pregunta sobre la relación profunda entre mente y realidad no es simplemente una especulación mística aislada del conocimiento contemporáneo, sino una cuestión que sigue generando interés y debate genuino incluso dentro de las disciplinas científicas más rigurosas. Capítulo 11. El peligro de la media verdad. Quiero dedicar un espacio importante a una advertencia que esta misma tradición filosófica ofrece y que me parece crucial compartir contigo con toda claridad. Existe un riesgo real al acercarse a estas ideas de manera superficial o incompleta, el riesgo de concluir, de forma simplista, que si la mente individual participa de alguna manera en la naturaleza de la realidad última, entonces la voluntad personal de cada individuo debería tener un poder ilimitado y absoluto sobre las circunstancias externas de su vida. Esta interpretación, aunque atractiva por su promesa de poder personal ilimitado, ignora una distinción fundamental que hemos estado explorando a lo largo de todo este recorrido: la diferencia entre estar conectado con algo más grande y ser, de manera literal y completa, idéntico a esa totalidad infinita. Como vimos en la historia de Ricardo, confundir estas dos ideas puede generar consecuencias problemáticas, una sensación de autoridad personal desproporcionada, una menor disposición a respetar límites, reglas y a las demás personas, y en última instancia, un aislamiento mayor respecto a la conexión genuina que originalmente se buscaba cultivar. La actitud más equilibrada, sugerida por esta misma tradición, no es negar la posibilidad de una conexión profunda entre tu propia conciencia y algo más vasto, pero tampoco es asumir, de forma precipitada, que esa conexión te otorga un control absoluto sobre la realidad externa, exento de toda responsabilidad, límite o consideración hacia los demás. Se trata, más bien, de sostener con humildad genuina la posibilidad de esa conexión profunda, mientras se actúa, en la vida cotidiana, con toda la responsabilidad, el cuidado y el respeto que la existencia compartida con otros seres requiere. Capítulo 12. Vivir con esta comprensión en la vida cotidiana. Después de explorar todas estas ideas, es natural preguntarse qué significan realmente para tu día a día, más allá de la reflexión filosófica abstracta. Quiero ofrecerte algunas maneras concretas de acercarte a esta comprensión sin caer en ninguno de los extremos que hemos discutido. En primer lugar, esta perspectiva invita a tratar tus propios pensamientos y tu mundo interior con más seriedad de la que quizás les has dado hasta ahora. Si existe alguna verdad en la idea de que la mente participa activamente en la construcción de la experiencia, entonces la calidad de tus pensamientos habituales, tus creencias predominantes y tu diálogo interno merecen atención cuidadosa, no como un ejercicio abstracto, sino como un elemento genuinamente influyente en la calidad de tu vida cotidiana. En segundo lugar, esta perspectiva invita a una relación distinta con el mundo físico que te rodea, no como algo completamente separado de tu propia conciencia, ni como algo que puedas ignorar por considerarlo una simple ilusión, sino como algo digno de atención plena, cuidado y respeto, precisamente porque, según esta misma tradición, formaría parte de un tejido de existencia mucho más profundo e interconectado de lo que la mirada superficial y cotidiana suele reconocer. Y en tercer lugar, esta perspectiva invita a una relación más amable y respetuosa con otras formas de vida y otras personas, reconociendo que, si existe alguna verdad en la idea de que cada ser lleva consigo un reflejo de esa misma realidad última, entonces cada persona y cada forma de vida merecería, por esa misma razón, un grado profundo de respeto y consideración genuina. Capítulo 13. La historia de Fernanda. Fernanda trabajaba como docente de primaria y durante años había sentido que su profesión, aunque significativa, se había vuelto rutinaria y mecánica, especialmente después de más de una década ejerciéndola.
Se descubría a sí misma tratando a sus estudiantes, sin mala intención pero de manera automática, más como un grupo genérico al que debía impartir contenido, que como individuos con su propia riqueza interior particular. Después de reflexionar sobre las ideas que había explorado en su propio proceso de crecimiento personal, sobre la posibilidad de que cada persona lleve consigo, de alguna manera, un reflejo de algo mucho más profundo y valioso, Fernanda decidió experimentar con un cambio sutil pero significativo en su manera de relacionarse con sus estudiantes. Empezó a dedicar, cada día, unos minutos conscientes a observar realmente a cada niño de su clase, no como parte de un grupo homogéneo, sino como una persona particular, con su propia manera única de ver el mundo, sus propios talentos e intereses específicos. Este cambio de perspectiva, aunque no modificó de manera dramática su método de enseñanza formal, sí transformó considerablemente la calidad de su presencia en el aula. Sus estudiantes, según reportó ella misma meses después, parecían responder de manera distinta a esa atención genuina y particularizada, mayor participación, mayor confianza para expresar sus propias ideas, una atmósfera general de mayor respeto mutuo dentro del salón de clases. Fernanda atribuye este cambio, en gran parte, a haber empezado a ver a cada uno de sus estudiantes no simplemente como receptores de información, sino como portadores de algo profundamente valioso y único, merecedor de atención genuina y respetuosa. Capítulo 14. El silencio como puerta de acceso. Casi todas las tradiciones que han explorado esta idea de una realidad mental más profunda coinciden, curiosamente, en algo muy práctico, que el acceso a una comprensión más directa de esta dimensión de la existencia no suele llegar principalmente a través del razonamiento intelectual, aunque éste tenga su lugar importante, sino a través de estados de silencio, quietud y contemplación sostenida. Esto tiene una lógica interna bastante comprensible. La mente cotidiana, ocupada constantemente en procesar información, resolver problemas prácticos y reaccionar ante estímulos externos, rara vez tiene el espacio necesario para notar su propia naturaleza más sutil. Es solo en momentos de relativa quietud, ya sea a través de la meditación formal, la contemplación en la naturaleza, o simplemente pausas conscientes dentro de la rutina diaria, cuando muchas personas reportan experiencias de mayor claridad respecto a estas preguntas más profundas sobre la naturaleza de su propia conciencia y su relación con la realidad que las rodea. No hace falta ningún entrenamiento especializado ni años de práctica para empezar a explorar esto. Basta con dedicar, de manera regular, algunos minutos de silencio genuino, sin la distracción constante de dispositivos y estímulos externos, simplemente observando la propia experiencia interior con curiosidad abierta. Muchas personas que sostienen esta práctica con regularidad, sin ninguna expectativa específica de lograr una experiencia mística particular, reportan con el tiempo una relación distinta con su propia mente, una mayor familiaridad con sus patrones habituales de pensamiento y ocasionalmente, momentos de una claridad y quietud que resultan difíciles de describir completamente con palabras, pero que muchas de estas tradiciones asocian con una comprensión más directa, aunque parcial, de las ideas que hemos explorado hoy. Capítulo 15. Un ejercicio de reflexión y observación. Quiero proponerte un ejercicio sencillo, que puedes practicar durante los próximos días, para explorar de manera personal y directa algunas de las ideas que hemos discutido a lo largo de este video. Durante algunos minutos cada día, en un momento de calma, dedica tiempo a observar tus propios pensamientos, sin intentar controlarlos ni juzgarlos, simplemente notando su naturaleza. Pregúntate, ¿de dónde surgen estos pensamientos? ¿Puedo identificar con precisión su origen o simplemente aparecen como surgidos de algún lugar que no logro controlar del todo de manera consciente? Esta simple observación, sostenida con curiosidad genuina, puede empezar a revelarte algo interesante sobre la naturaleza misma de tu propia mente, más allá de la explicación filosófica abstracta. También te invito, durante esta semana, a practicar un momento breve de atención plena hacia algún elemento del mundo físico que normalmente das por sentado, un árbol, el cielo, un objeto cotidiano.
Obsérvalo con la misma atención y respeto que le darías a algo que consideras profundamente valioso, y nota si esa manera distinta de observar cambia, aunque sea sutilmente, tu experiencia de ese momento. Estos ejercicios no van a resolver, de manera definitiva, las preguntas filosóficas que hemos explorado hoy, pero pueden ofrecerte una experiencia directa y personal, más allá de la reflexión puramente intelectual, de algunas de las ideas que hemos discutido a lo largo de este recorrido. Capítulo 16. Preguntas que suelen surgir. Es probable que, a lo largo de este video, te hayan surgido algunas dudas legítimas que vale la pena abordar directamente. La primera es, ¿esto significa que puedo crear literalmente cualquier cosa que desee con solo pensarlo? La respuesta, desde la perspectiva equilibrada que hemos intentado sostener a lo largo de este recorrido, es que esta filosofía no promete un control mágico e inmediato sobre la realidad física, exento de esfuerzo, acción y las leyes naturales del mundo en el que vivimos. Sugiere, más bien, que la calidad de tu mundo interior influye de manera profunda, aunque no absoluta ni instantánea, en la calidad de tu experiencia de vida. La segunda pregunta común es, ¿esto es compatible con creencias religiosas específicas o las contradice? Esta filosofía, tal como la hemos presentado hoy, no pretende sustituir ninguna tradición religiosa particular, sino ofrecer un marco filosófico más amplio que muchas tradiciones distintas han explorado, cada una a su manera, a lo largo de la historia. Cada persona puede encontrar, dentro de su propia tradición o sistema de creencias, resonancias distintas con estas ideas, o simplemente explorarlas como una reflexión filosófica independiente de cualquier marco religioso específico. Capítulo 17. Una actitud de reverencia cotidiana. Quiero cerrar esta serie de reflexiones prácticas hablando de algo que podríamos llamar reverencia cotidiana, la disposición a mirar el mundo ordinario que te rodea, incluyendo los momentos y objetos más simples de tu día, con una actitud de mayor asombro y respeto, en lugar de la indiferencia automática con la que solemos atravesar la mayoría de nuestras horas. Si existe alguna verdad en la idea de que toda forma de existencia lleva consigo un reflejo de algo mucho más profundo, entonces incluso los momentos más ordinarios de tu vida cotidiana, una comida compartida, una conversación breve, la luz entrando por una ventana, podrían contener, si les prestas la atención suficiente, una dimensión de significado que normalmente pasa completamente desapercibida bajo el ritmo acelerado de la vida moderna. Esta actitud de reverencia no requiere ningún cambio dramático en tu rutina diaria. Puede cultivarse simplemente deteniéndote, de vez en cuando, a lo largo de tu día, para notar realmente lo que tienes frente a ti, en lugar de atravesarlo de manera automática y distraída. Con el tiempo, muchas personas que cultivan esta práctica reportan una sensación general de mayor conexión y significado en su vida cotidiana, no porque las circunstancias externas hayan cambiado dramáticamente, sino porque la calidad de su atención hacia esas mismas circunstancias se ha transformado. Capítulo 18. Una reflexión final. A lo largo de este recorrido, hemos explorado una de las ideas más antiguas y persistentes de la reflexión filosófica humana, que la realidad, en su nivel más profundo, podría tener una naturaleza mental o consciente, y que el mundo físico que experimentamos sería la expresión visible de esa dimensión más profunda de la existencia. No te he presentado esto como una verdad científicamente comprobada, porque no lo es, sino como una posibilidad filosófica profundamente sugerente, sostenida por tradiciones muy distintas a lo largo de la historia humana, y que encuentra ecos interesantes, aunque no concluyentes, en ciertas áreas de la investigación científica contemporánea. Lo que sí espero haberte ofrecido es una invitación genuina a la reflexión, a considerar la posibilidad de que tu propia mente, tus propios pensamientos, no sean simplemente un fenómeno aislado y sin importancia, sino una participación activa, aunque limitada, en algo mucho más vasto que tu propia existencia individual. Sea cual sea tu conclusión personal sobre estas ideas, espero que este recorrido te haya dejado, al menos, con una pregunta genuina y valiosa para seguir explorando: ¿qué tipo de mente estás cultivando, día tras día? ¿Y qué tipo de realidad estás, consciente o inconscientemente, contribuyendo a construir con ella?
Capítulo 19. El lenguaje limitado frente a lo infinito. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para reconocer algo importante sobre las limitaciones del lenguaje humano frente a este tipo de ideas. Cada vez que intentamos describir, con palabras, algo tan vasto como una posible conciencia o mente que sostendría la totalidad de la existencia, inevitablemente recurrimos a metáforas y analogías tomadas de nuestra experiencia humana limitada. Hablamos de mente, de creación, de presencia, palabras que en su uso cotidiano describen experiencias humanas específicas y finitas. Esta limitación no invalida por completo la utilidad de estas ideas, pero sí invita a sostenerlas con cierta humildad intelectual. Cuando usamos la palabra mente para describir aquello que podría sostener la existencia del universo entero, no estamos necesariamente afirmando que esa realidad piense, sienta o funcione exactamente como la mente humana individual que tú y yo experimentamos en nuestra vida cotidiana. Estamos, más bien, utilizando la palabra más cercana disponible en nuestro vocabulario para apuntar hacia algo que, por su propia naturaleza, podría exceder completamente nuestra capacidad de comprensión y descripción precisa. Muchas tradiciones místicas, conscientes de esta limitación, han preferido describir esta realidad última a través de la negación más que de la afirmación directa: no es esto, no es aquello. Escapa a toda categoría que podamos nombrar con precisión. Esta actitud, lejos de ser una evasión, refleja más bien un profundo respeto intelectual hacia los límites reales del conocimiento humano frente a preguntas que, por su propia naturaleza, podrían estar más allá de cualquier respuesta completamente satisfactoria y definitiva. Capítulo 20. Sostener la pregunta sin necesidad de cerrarla. Vivimos en una cultura que, en general, valora mucho las respuestas cerradas y definitivas y que suele sentirse incómoda sosteniendo preguntas abiertas durante periodos prolongados de tiempo. Sin embargo, algunas de las preguntas más profundas de la existencia humana, incluyendo la que hemos explorado a lo largo de este video, podrían no tener una respuesta completamente cerrada y definitiva, al menos no una que pueda comunicarse por completo a través del lenguaje y la razón discursiva. Esto no significa que la reflexión sea inútil o que debamos abandonar la búsqueda de comprensión. Significa, más bien, que existe un tipo particular de sabiduría en aprender a sostener una pregunta profunda con paciencia, sin la necesidad urgente de cerrarla con una respuesta definitiva antes de sentirte cómodo. Esta capacidad de sostener la incertidumbre con serenidad, en lugar de con ansiedad, es, según muchas tradiciones contemplativas, una habilidad valiosa por derecho propio, independientemente de cuál sea finalmente tu conclusión personal sobre estas ideas. Te invito, entonces, a llevarte de este video no una respuesta cerrada y definitiva, sino una pregunta viva, que puedas seguir sosteniendo con curiosidad genuina en los días y meses siguientes. ¿Qué relación tiene mi propia mente con la realidad que experimento cada día, y qué descubro cuando me detengo, con calma, a observar esa relación con atención renovada? Capítulo 21. La historia de Andrés. Andrés era ingeniero, formado desde joven en una tradición de pensamiento estrictamente racional y empírica, con poca paciencia histórica hacia lo que consideraba especulación filosófica sin fundamento comprobable. Durante años, mantuvo una postura de escepticismo firme hacia cualquier idea que sonara, según sus propias palabras, demasiado mística o esotérica. Sin embargo, después de atravesar una experiencia personal difícil que lo llevó a cuestionar muchas certezas que había dado por sentadas durante gran parte de su vida adulta, Andrés empezó, casi por curiosidad más que por convicción, a explorar algunas de estas ideas filosóficas que antes había descartado sin mayor consideración. Lo hizo, según él mismo describe, con el mismo rigor crítico que aplicaba a cualquier otra área de su vida profesional, no aceptando nada de manera automática, pero tampoco descartándolo sin haberlo explorado con genuina apertura. Lo que encontró, con el tiempo, no fue una conversión repentina hacia una fe ciega en estas ideas, sino algo más matizado, una apreciación creciente por la posibilidad de que existieran preguntas legítimas y profundas, sobre la naturaleza última de la realidad y de la conciencia, que su formación estrictamente técnica y racional no le había dado herramientas adecuadas para abordar con seriedad.
Empezó a sostener, con más comodidad que antes, la posibilidad de que ciencia y filosofía, lejos de ser enemigas irreconciliables, pudieran ofrecer perspectivas complementarias sobre distintas dimensiones de una misma realidad compleja y todavía, en muchos sentidos, misteriosa. Andrés no terminó su proceso convertido en un místico convencido de verdades absolutas. Terminó, más bien, con una actitud que él mismo describe como curiosidad rigurosa, la disposición a explorar preguntas profundas con mente abierta, sin abandonar por completo el pensamiento crítico que había cultivado a lo largo de toda su vida profesional. Esa combinación, según reflexiona él mismo, terminó enriqueciendo tanto su vida profesional como su vida personal, de maneras que no había anticipado al inicio de este proceso. Cierre. Todo lo que hemos explorado hoy, desde la afirmación de que la realidad tiene una naturaleza mental profunda, hasta la advertencia sobre confundir la conexión con algo más grande con un control absoluto sobre la existencia, apunta hacia una misma invitación central: tomar en serio la calidad de tu propio mundo interior, no como un ejercicio abstracto y desconectado de tu vida real, sino como algo que, según esta antigua tradición de sabiduría, participa activamente en la construcción de tu experiencia cotidiana. No necesitas resolver, de manera definitiva, todas las preguntas filosóficas que hemos explorado hoy para empezar a beneficiarte de esta reflexión. Basta con llevar contigo una pregunta sencilla, pero profunda: ¿qué estoy cultivando, hoy mismo, en el terreno invisible de mi propia mente? Ahora que ya conoces el primer principio hermético, el mentalismo, te recomiendo ir a ver en mi canal el video sobre el segundo principio, el principio de correspondencia. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos hoy en Minutos para el Alma. Si estas palabras te hicieron bien, aunque sea un poco, ya cumplieron su propósito. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta entonces, cuídate mucho.